hago la presentación. Eh, Me referiré de manera exclusiva al tema de trabajo asociado como fue lo que nos pidieron. Tengo una presentación más amplia de todo el movimiento cooperativo colombiano, pero yo creo que por razón de tiempo no alcanzamos, ¿sí? Entonces, pues si Fernando me ayuda con la presentación, les aprecio mucho. Carlos, esta presentación que tenemos abierta, ¿correcto? Ok, permítame un segundo. Ok, pues en Colombia les decía al principio hay unas 3.200 cooperativas que están reportando información ante los entes de control. De ellas, 440 son cooperativas de trabajo asociado que están, de acuerdo con las cifras, con las estadísticas reportadas, en cerca de 17 actividades económicas diferentes. En, en Colombia hemos tenido en los últimos 10 años un decrecimiento de este segmento de cooperativas en atención a que en la primera década de este siglo se generó un crecimiento inesperado, un auténtico boom de este tipo de organizaciones. La inmensa mayoría de ellas no eran cooperativas auténticas, las utilizaron los empresarios y el gobierno de turno para deslaboralizar las relaciones de trabajo en sectores, en el sector público de salud principalmente, y en cuando menos 5 sectores económicos productivos, caña de azúcar, palma africana, textiles, y también en el tema de prestación de servicios, aparte de los temas de salud. Y esto nos generó una enorme afectación desde la perspectiva del entorno y del marco jurídico. En esa primera parte en 2006 y 2008 se tramitaron unas disposiciones legales para tratar de acotar el tema. La gran tragedia, y fue eso, y sigue siéndolo, la gran tragedia que nos ocurrió es que terceros alejados del sector cooperativo, con el apoyo del gobierno, utilizaron la figura de trabajo asociado de manera indebida y en muchos casos ilegal, y la utilizaron como un mecanismo de intermediación laboral, eh, que por la naturaleza misma de las cooperativas, por la esencia misma del modelo, es imposible de hacer, y sin embargo lo lograron. En ese momento y hasta en el 2002, cuando inició todo este proceso, había unas 350 cooperativas de trabajo asociado, tanto de producción como de servicios, y en los 10 años siguientes esto se estima, porque no hay una estadística, el Estado no tuvo una estadística, se estima que llegaron a crearse unas 15.000 cooperativas de trabajo, a ver, yo diría mejor, 15.000 organizaciones que en su inmensa mayoría les pusieron el nombre de cooperativas de trabajo sincero. Esta situación además conllevó a que a través de esas organizaciones eh, se registraran más de 200.000 personas asociadas en estas cooperativas. Y muchos casos, había unos casos muy característicos donde había cooperativas de trabajo asociado que tenían 14.000 trabajadores. Entonces ahí se casi que muchos de esos eran evidentemente intermediación laboral. Bueno, entonces esto nos generó un problema económico, un problema social, un problema político y un problema jurídico de unas magnitudes impresionantes. En 2010 el tema ya estaba bastante complicado, había una tensión entre sindicatos, gobierno y el sector cooperativo. En paralelo se estaba negociando en Colombia el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de América, y una de las 5 condiciones que puso el gobierno de los Estados Unidos para reactivar la negociación del TLC con Colombia fue que se estableciera una condición de control sobre este tipo de cooperativas. Y el remedio fue peor, la medicina, el remedio fue peor que la enfermedad,
porque el gobierno colombiano en su momento, en lugar de reconocer la figura jurídica que está amparada en la Constitución política, lo que hizo fue establecer una normativa que prácticamente o limitó de tal magnitud el desarrollo de estas cooperativas que lo que inició fue un proceso lento de marchitamiento. Adicional a lo anterior, y debido a la pugnacidad política que generó este suceso, de hecho en el 2010 todos los candidatos a la presidencia de la República, en lo único que estaban de acuerdo los candidatos era en sus plataformas políticas, lo único que coincidían todos era en un punto que se llamaba eliminar las cooperativas de trabajo asociado. Y como la palabra cooperativas de trabajo asociado es tan larga, muchos empezaron a abreviar y los medios de comunicación también, y lo que se leía en los titulares de prensa era los candidatos piden eliminar a las cooperativas. De esa magnitud ha sido el tema y ha sido devastador, sin lugar a dudas, para el tema reputacional. Las normas que se produjeron a partir del 2011, 2012, varias de las cuales nosotros rechazamos desde ese momento y demandamos, y 8 años después la justicia, los altos tribunales, los más altos tribunales de Colombia nos dieron la razón, pues demasiado tarde, porque ya les voy a referir algunas cifras. El hecho cierto es que, sumado a una serie de restricciones draconianas que ha puesto la ley en Colombia para el funcionamiento de las cooperativas, y adicionalmente al tema reputacional y adicionalmente al tema político, nadie quiere hablar en Colombia de cooperativas de trabajo asociado desde el gobierno, y al la presión de los sindicatos, pues ha sido muy difícil. ¿Qué ha pasado cuando menos en los últimos 5 años en estadística? Y estas estadísticas las tuvimos con ocasión de la encuesta que está pidiendo Sicopa Mundial a todos nosotros, en donde les podemos mostrar cómo ha sido la evolución en los últimos años. Carlos, ¿se te cerró el micrófono? Sí, no, es que precisamente en este momento me está timbrando, pero pues ya le voy a contestar luego, el viceministro de Empleo, porque tenemos una dificultad enorme justo en estos días con el tema de trabajo social, que seguramente en la rapidez en que quiero contarle varios temas, les mencionaré. En el 2014 nuestra referencia por estadística de reporte era que había 1.144 cooperativas de trabajo asociado. En el 2015 ya bajó a 923, 2016 764, 2017 624, 2018 459 y 2019, es decir, al corte del 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, apenas quedan 440 cooperativas de esta naturaleza. Pasamos de tener en el 2014, bueno, en el 2010 se decía que teníamos 1.200.000, bueno, en fin, pero ya saben que había mucho ahí de lo que no correspondía. En el 2014 teníamos 117.000 trabajadores asociados y al 2019 hay 44.500, o sea, una reducción de más del 65, del 60%. Y claro, el crear una cooperativa de trabajo asociado en Colombia, pues realmente eh, es un desafío infinito, celestial. Pero además, por el tema de reputación, por el tema de desprestigio, por el tema de desconocimiento, por el tema de falta de protección, inclusive, pues para no ir tan lejos, la anterior ministra de Trabajo me dijo a mí en una reunión que las cooperativas de trabajo habían sido abolidas en el mundo. Y ella había estado de representante de Colombia en la OIT. Tocó hacerle la aclaración y en una actividad pública, pues hacerla quedar muy mal, aunque no corrigió el tema. De ese tamaño es la magnitud del problema que tenemos en Colombia. Pero también tenemos, ese es el grave problema. ¿Qué está pasando en la actualidad a raíz de la pandemia? Pues que, y justamente por eso estoy pendiente de hablar con el viceministro, resulta que los auxilios, las ayudas que ha establecido el gobierno nacional, por ejemplo, que es igual en toda la región, para subsidiar
o dar unos subsidios a la nómina de las empresas formales, ¿sí? Es decir, que sean personas jurídicas o naturales, que tengan un registro, en el caso nuestro se llama el registro público, está en las cámaras de comercio, y y que tengan un personal vinculado bajo esos parámetros y que hayan sufrido una afectación igual o superior al 20% en los ingresos, eh, pueden acceder automáticamente a los beneficios de ese subsidio, que es, eh, que es 30, es el 30% de un salario mínimo, realmente son como $150 por trabajador. Pues resulta que esto en la práctica, nosotros que habíamos conversado con el ministro de Trabajo, nos dijo, sí, ustedes están adentro, ustedes cumplen las 4 condiciones, es decir, son personas jurídicas, están registradas, tienen una nómina, es decir, tienen un grupo de personas que están haciendo un trabajo de manera formal y de manera legal, y si demuestran la pérdida del 20%, tienen derecho. Pues en la práctica, la entidad encargada de materializar esta operación empezó a rechazar hace 2 semanas y medio a todas las cooperativas de trabajo asociado con el argumento que las cooperativas de trabajo asociado no tienen derecho porque no tienen trabajadores dependientes. Y en la reunión que tuvimos ayer con la dependencia del Estado, que está encargada de hacer todo esto, que está rechazando, fue verdaderamente trágico volver a escuchar a la subdirectora jurídica de esa entidad al decir que las cooperativas no habían quedado incluidas, no habían quedado incluidas en estos beneficios porque el gobierno solamente patrocinaba a las empresas formales y al trabajo formal. Carlos, perdón, se te está escuchando muy mal. ¿Puedes repetir las últimas frases? Okay, entonces, ¿me escuchan ahí mejor? Sí. Un poco mejor. ¿Ahí me escuchan mejor? Aló. Sí, mejor. Sí, ahora sí, ahora sí. Entonces les decía que ayer tuvimos una reunión con el director general, el subdirector y la directora jurídica de la entidad que tiene que hacer todo este trámite, que se llama la Unidad de Gestión de Pago de Parafiscales, entidad con la que llevamos 7 años en una contención enorme entre las cooperativas de trabajo y esa entidad. Y ayer nos decía la subdirectora jurídica que este tipo de subsidios era para empresas formales, empresas legales y para personas que no actuaran de manera autónoma. Imagínense si una funcionaria pública tiene esa percepción de lo que es el trabajo asociado, pues muy complicado. Realmente quedamos muy sorprendidos, muy tristes de esa posición. Sin embargo, gracias a que aquí también tenemos una bancada parlamentaria no tan sólida, pues estamos aprendiendo de lo que ha venido haciendo Brasil, pero ya llevamos 4 años en este proceso, nos estábamos haciendo acompañar por los parlamentarios y digamos ahí se abrió un compás para ver cómo revisamos este tema, porque si una entidad del Estado considera que las cooperativas de trabajo, primero no son empresas, segundo no son formales, tercero lo que genera ahí no es significativo, pues como decimos en Colombia, coloquialmente apague y vámonos. Y creo que está funcionando porque pues ya nos están buscando para ver cómo resolvemos el tema. Eso desde mi perspectiva. Igualmente, desde hace unos 7 años, luego de que esto se vino un proceso de depuración que nosotros mismos queríamos porque teníamos que sacar de este segmento a todas aquellas organizaciones que habían abusado de nuestro nombre. Digamos, las cooperativas que hoy están son auténticas, tienen autorización previa del Estado para funcionar, tienen que tener permiso, tienen sus regímenes de trabajo y de compensaciones están autorizados previa y expresamente por el gobierno, por el Ministerio de Trabajo. Luego esas 440 que hoy reportan son auténticas, están ahí, están luchando. Pero otra vez, esta misma unidad de esta famosa entidad, la UGPP, que depende del Ministerio de Hacienda, que es, digamos, la encargada de controlar unas parafiscalidades sobre la nómina que existen en Colombia, ha desconocido
los términos de la ley de hace 10 años y le está imponiendo está definiendo que las cooperativas de trabajo son unas permanentes violadoras del pago de parafiscales y les ha venido impuesto desde hace 4 o 5 años unas sanciones administrativas y pecuniarias verdaderamente expoliadoras, ni siquiera es expropiación, es una expoliación. Y las sanciones que le ha puesto a muchas cooperativas, en nuestra opinión jurídica, de manera indebida e ilegal, pasan porque el patrimonio de una cooperativa puede ser $100.000 y la multa puede llegar a $1.500.000. Con lo cual muchas auténticas cooperativas que fueron sometidas a este tipo de sanciones no resistieron este tipo de mal interpretación legal y entraron en procesos de disolución y liquidación. Y esto pues ha sido un tema recurrente. Yo creo que ustedes están, pues para nuestros colegas brasileños que tal vez son nuevos en estos escenarios para escuchar los temas, pero Dob y Luis y bueno, no sé, conocen este tema en Colombia ha sido muy complicado. Digamos, ahí está el problema. Y podría haber otros. Y el tema de reputación es muy complicado. El tema de reputación, los medios de comunicación es complicadísimo. Aquí hay un sector de parlamentario que no está en la bancada nuestra, que año tras año presenta un proyecto de ley en el cual lo que propone es la eliminación de las cooperativas de trabajo y como sanción, comillas, una especie de sanción, es que 6 meses le da a las empresas particulares y al Estado para que laboralicen a los trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado que deben desaparecer. Pues esto sí realmente no se compadece ni con el modelo. Hemos insistido desde hace 6 o 7 años con ese grupo porque cada año lo presentan y cada año se hunde el proyecto de ley, pero cada año lo presentan. Es muy complicado porque cada año, entonces en los medios de comunicación vuelve a haber el debate que se propone otra vez la eliminación de las cooperativas de trabajo asociado. Digamos que ahí está el problema, pero nosotros siempre tenemos una convicción profunda en lo que es este modelo y en la, la potencia como un modelo de innovación en la gestión social. Y con base en ello, y con esto voy rematando muy rápido y me disculpan, le presentamos al gobierno nacional desde hace varios años, pero ya digamos con este gobierno formalizamos una propuesta de política pública, un pacto por la economía cooperativa y solidaria que tiene un gran propósito y es que las cooperativas sean reconocidas como gestoras del desarrollo humano con equidad. Tiene 3 grandes componentes, el tema de marcos jurídicos, el de políticas públicas y el de que seamos reconocidos las cooperativas en general y en particular las de trabajo asociado como generadoras de modelos de autogestión empresarial para el desarrollo y para la inclusión. Y además, entonces tiene ese gran propósito, tiene 3 objetivos, tiene 8 líneas estratégicas, dentro de las cuales la tercera y la cuarta tienen que ver con la promoción de la autogestión para el trabajo. Nosotros nunca bajaremos la guardia y nunca cejaremos de defender el modelo, en particular de cooperativas de trabajo asociado. Y la propuesta que le presentamos va en esa dirección. Cuando inició la pandemia, inmediatamente, pues en Colombia se decretó, como en casi todos los países de la región, los estados de excepción, y le presentamos en su momento al gobierno nacional, directamente al presidente de la República, una propuesta en la cual le planteábamos que como una forma para enfrentar la crisis sanitaria, social, económica y para estimular el desarrollo, o sea, para empezar a recuperar el tema económico, la actividad económica y productiva del país, le proponíamos que a través de la promoción de formas cooperativas, ya sea las empresas que ya existen o la creación de nuevas, se pudieran organizar las comunidades, las personas o las comunidades para la producción de bienes y servicios rural y urbano, para impulsar los emprendimientos productivos, no como llamamos en Colombia el rebusque, sino los emprendimientos productivos fundamentalmente. Allí se vinculan jóvenes, hombres y mujeres, fundamentalmente. 3, para impulsar
la organización de las personas independientes, profesionales independientes, de las profesiones liberales o pequeños comerciantes o empresarios o prestadores de servicio como los centros de belleza, peluquerías, en fin, muchas cosas. El cuarto elemento era para los informales, de esta naturaleza, organizar a las personas para la producción, para el trabajo y para el consumo de los informales. En Colombia somos 50 millones de habitantes, 14 de ellos son informales y no están recibiendo las ayudas del Estado, ¿sí? Entonces ahí hay una complicación, una bomba social enorme. Y el quinto grupo, pues como siempre, las poblaciones vulnerables. El gobierno nacional recibió la propuesta, pero no le dio trámite a través de los recursos de emergencia. Sin embargo, hemos abierto una ventana de oportunidad en la medida en que, por un lado, el gobierno decidió finalmente cumplir un compromiso que había adquirido el presidente en el Congreso de Confecop del año pasado y en estos días, yo creo que la semana entrante, queda constituida una comisión intersectorial de economía solidaria al interior de la cual, según nos han expresado, vamos a empezar a desarrollar los temas de política pública. Segundo tema, el ministro de Trabajo, con quien hemos tenido un desarrollo muy interesante, es un ministro que lleva unos 3 meses, pero habíamos hecho él fue parlamentario, fue congresista, fue representante de la Cámara, nosotros trabajamos en su momento algunos temas con él, y pues digamos nos conoce el sector, y nos ha venido escuchando reiteradamente, y como le escucharon a la presidenta, nos vamos a reunir con él y con Cooperativas de las Américas el próximo miércoles. Será la sexta o la séptima reunión que tenemos en 3 meses con él, cuando en los últimos 10 años no habíamos tenido ni 3 reuniones con los 7 ministros que han pasado por esa cartera. Entonces, por eso hay razones para la esperanza y vale la pena. Así como tenemos dificultades, también tenemos razones para la esperanza. Entonces, ese ministro, escuchando la propuesta, nos atendió en un foro que tuvimos con un medio, uno de los diarios, el principal diario económico de Colombia, y tuvimos hace 20 días, un poco más, hace un mes, un foro donde participaron 2.200 personas y los panelistas, uno era el ministro, otro era el parlamentario que coordina la bancada, otro era uno de los opinadores públicos más importantes de Colombia, generadores de opinión, y nosotros en representación del movimiento cooperativo, y allí tuvimos la ocasión de expresarle estas ideas. Ahí sabíamos ya que no nos iban a expedir el decreto, pero surgió otro compromiso en ese momento, y es que el gobierno nacional creó una misión de empleo para poder ubicar a los sectores productivos, a los diferentes gremios de la producción y a la academia para escuchar las iniciativas, las inquietudes, las propuestas, una forma de innovar en tema para la recuperación cultural, ambiental y política del país a partir de esta crisis. Y nosotros fuimos invitados ya de manera oficial y de manera formal. De hecho, ya radicamos nuestro cuestionario de comentarios y iniciativas a esa misión de empleo. Me parece que ese es un paso bastante importante porque allí tendremos la posibilidad de solidificar estos temas y quizás lo que más nos interesa, aunque hay varios temas, lo que más nos interesa y en ese apoyo internacional que nos brinda la Alianza Cooperativa y Sicopa en la reunión del miércoles con el ministro, está justamente en ese respaldo al modelo. El ministro tiene propensión natural al tema. Yo hago parte del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA en Colombia, que es una entidad, la entidad encargada de la capacitación para el trabajo de los colombianos y eso tiene un consejo directivo tripartito, está el gobierno y lo encabeza el ministro, está el sector privado productivo y están los sindicatos y nosotros desde hace a raíz de una de estas leyes, de la ley 1333 del tema de trabajo asociado, nos concedieron un asiento en esa entidad y allí tenemos la ocasión de compartir mensualmente con él estas iniciativas. Igualmente, en paralelo, la bancada que se ha venido consolidando hizo el lunes que pasó, hizo 8 días, un debate de control político. Hacía 25 años que no teníamos un escenario de esa naturaleza en el Congreso de la República de Colombia. Se hizo un debate de control político en la cual estuvieron citados los ministros de Hacienda, de Trabajo, de Comercio, Industria y Turismo y de Agricultura, con el propósito de darle impulso, más que hacer un debate de control político técnicamente señalado, es decir, pedir cuentas, lo que hicimos fue un escenario de mostrar cómo es el modelo que tenemos en Colombia, en dónde estamos, cómo lo hacemos, cómo hemos avanzado, qué tipo de organizaciones sociales hemos logrado, socioeconómicas hemos logrado construir, el ámbito
de cobertura que tenemos, el número de asociados dueños de nuestras empresas, la creación de valor económico y social y cultural, la democratización de la propiedad y las oportunidades, y mostrado todo ello en conjunto como un poderoso instrumento, ¿sí?, para la reactivación de nuestro país desde ya, no esperar que venga un mañana. Esto no va a pasar tan rápido, nos tenemos que adaptar a estas nuevas circunstancias, y las cooperativas no vamos a esperar a que todo vuelva a cierto tipo de escenarios que todavía no sabemos, sino que nosotros desde ya podemos activar el tema. Y en desarrollo de ese ejercicio de control político, un efecto derivado es que igualmente el proyecto de decreto que no acogió el gobierno lo vamos a convertir. De hecho ya empezamos a trabajar desde el miércoles en nuestro comité jurídico de Confecop. eh, Empezamos a trabajar en convertir ese proyecto que era de decreto, convertirlo en un proyecto de ajuste a la ley cooperativa, de ajuste, no es de creación de una nueva, de ajuste a la ley cooperativa, que recoge esencialmente este tema. Y uno de, como los he explicado siempre, uno de de las 5 aristas que tiene este proyecto de ley es el fortalecimiento del trabajo asociado cooperativo. Digamos que estamos en esta actividad permanente, y quiero decir que pues, todo este trabajo se hace con FECO en Colombia. Para rematar muy breve, FECO en Colombia es el organismo de integración de tercer grado. Como lo señala la ley, en Colombia el tema de integración está arreglado en la ley. Eh, Dice que el organismo de tercer grado es el organismo cúpula. Representamos, la misión de Confeco mm, es asociar, representar y llevar la vocería del movimiento cooperativo de Colombia. En Colombia hay, les mencionaba, unas 3.200 cooperativas que reportan información. Estamos actuando en 25 sectores o actividades económicas diversas: salud, educación, vivienda, bienestar, recreación, turismo, seguros, ahorro, crédito, trabajo, agrícola, eh, servicios sanitarios, eh, educación, bueno, en fin. Y mm, tenemos 6.359.000 colombianos asociados en este tipo de organizaciones. La Confederación tiene 23 entidades asociadas, son ellas sus dueñas en este sistema que es de abajo hacia arriba. 15 de esas asociaciones, 15 de ellas son las asociaciones regionales, que son los organismos de integración y representación a nivel regional. Están en los 15 departamentos. En Colombia tenemos 32 departamentos, equivalente a estados en algunos de sus países, en 15 departamentos donde hay el mayor nivel de desarrollo cooperativo, y allá el organismo de integración es uno solo. Esa asociación regional hace parte de la Confederación. Hay 3 federaciones sectoriales, la que representa a las cooperativas de ahorro y crédito. Muchas de ellas están tanto en su sectorial, como corresponde, y en su regional, por el tema de la integración, y nos parece muy bien. Entonces está las federaciones de ahorro y crédito y actividades financieras, está la Federación de Cooperativas del Magisterio, y lo aclarábamos en la reunión anterior. No es que en Colombia tengamos muchas cooperativas, creo que tenemos 4 o 5 de educativas, pero sí tenemos unas 43 cooperativas de donde los asociados son los profesores públicos y privados, y es un movimiento impresionante porque hay casi 300.000 colombianos, ¿sí? Imagínense, ¿sí? Alrededor de esta federación. Y también la tercera, digamos, es una fundación, pero opera como integradora de las 33 cooperativas cafeteras de la Federación Nacional de Café. Adicionalmente está 4 organismos de segundo grado de carácter económico, que es el Banco Cooperativo Central, la aseguradora, que es la Equidad Seguros, que el banco es propiedad hoy de unas 800 entidades cooperativas de fondos de empleados y mutuales. La Equidad Seguros es una entidad de propiedad de unas 1.300 cooperativas y fondos y mutuales. Está una empresa que trabaja el tema del sistema de pagos de bajo valor, que se llama Visionamos, a través de lo cual se ha creado y se ha venido fortaleciendo una red de prestadora de servicios financieros a nivel del país, que tiene 140 cooperativas integradas en esa plataforma de servicios y cobertura a nivel nacional.
está una cooperativa de servicios funerarios y finalmente también está una cooperativa de base que es Comeva, que es la cooperativa más, como grupo empresarial, es el grupo empresarial cooperativo más poderoso y relevante y reconocido y con bastante reputación en nuestro país. La misión de la Confederación es la vocería, la representación política, la integración, la incidencia política, social, cultural, el relacionamiento con los medios de comunicación, el relacionamiento con otros actores de la economía, de la sociedad. Y bueno, yo dejaría ahí elementos, pero vuelvo, insisto, tenemos motivos para la esperanza, tenemos razones para creer, porque tenemos en nuestras manos quizás, no el único, pero uno de los más poderosos mecanismos para la organización de las comunidades, para organizar a las personas, para continuar abordando los desafíos que este mundo contemporáneo, no solamente por la pandemia, sino por la automatización del trabajo, por los cambios culturales y estructurales, nos depara como generación. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos.